continuación les voy a presentar algunas recomendaciones para hacer gráficas de datos y facilitar su análisis. Uno de los principales puntos que considerar es que una gráfica tiene que permitir una visualización de la información rápida para establecer tendencias y generar de forma visual conclusiones que sean razonables. Para esto entonces tiene que hacerse una gráfica con características específicas en cuanto a cómo se grafican los datos, cómo se etiquetan los ejes, etcétera, etcétera. Entonces aquí les voy a presentar algunos ejemplos de lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho. Entonces el primer punto es importante que se identifiquen claramente los ejes y las unidades que se están graficando, las unidades de las cantidades que se están graficando. Entonces en esta gráfica ustedes pueden ver claramente tengo una representación de la concentración de electrones en unidades por centímetro cúbico en función de la temperatura, y estoy graficando datos para dos sustancias, germanio y silicio. Entonces de aquí puedo entender exactamente cuál es el sentido de esta gráfica. Mientras que si solamente presento una línea o puntos sin decir exactamente qué son los ejes, la gráfica no habla por sí misma, y eso es lo que ustedes tienen que lograr, que la gráfica presente la información sin que sea necesario mucho más detalle. El segundo punto es en cuanto al tamaño de letra que se va a utilizar. O sea, no solamente es importante que la gráfica sea visible, sino también la letra en los ejes, en los títulos de los ejes y en las etiquetas. Entonces, en este ejemplo hay una gráfica de energía potencial contra distancia para el potencial de cloruro de sodio, de interacción de cloruro de sodio, y la misma gráfica está incluida dentro del espacio blanco que tiene la gráfica, reducida a la mitad. Entonces, una buena prueba para saber que el tamaño de letra es el adecuado es hacer una reducción de la gráfica a la mitad, por ejemplo, como en este caso, y comprobar que efectivamente es todavía legible cada uno de los elementos en esta gráfica. La misma gráfica, pero con un tamaño de letra pequeño, pues pierde todo el sentido de información que se está buscando darle. Entonces, hay que buscar que se pueda tener una proporción entre el tamaño de la gráfica y la letra, y generalmente favorecer que este tamaño de letra sea suficientemente grande, de tal forma que el momento de insertarlo en un reporte o en un artículo, reducir su tamaño, que generalmente ese va a ser el caso, no se pierda toda la información. El punto importante también es cuando se va a graficar los datos, hay que establecer muy bien qué corresponde a datos, y los datos generalmente se representan con puntos separados de tal forma que podemos ver exactamente cuál es la medición que se está realizando, y si vamos a hacer algún ajuste, entonces el ajuste puede ir con una línea continua, o bueno, puede ser representado por una línea como se ve en este caso. Entonces yo puedo claramente distinguir qué es lo que se está graficando, que es parte del experimento, y que corresponde al ajuste a un modelo determinado. Si graficamos sin considerar esto, por ejemplo, en la gráfica de la derecha estoy graficando datos utilizando una línea, no solamente no estoy haciendo la representación correcta de datos que son discretos, es decir, que tienen una información en el eje X y una información en el eje Y, sino que no puedo discernir qué corresponde a una información experimental y qué es una interpolación que está haciendo el programa para representar esto en una línea continua. Entonces los datos podrían estar
en algunos de estos puntos y entre dos datos yo tengo de una forma generalmente arbitraria el trazo de una línea. Entonces algo que podría tener un aspecto monótono presenta esta gráfica donde va cambiando de forma prácticamente aleatoria. Entonces generalmente cuando grafican datos tienen que utilizar solamente puntos y especificar si la línea que utilizan es una línea para visualizar los datos o es un ajuste que corresponde a un modelo matemático específico. También es importante entender que el rango de elección de uno de los ejes o de ambos es importante para extraer la mayor información comparativa de las gráficas. Aquí ustedes pueden ver la gráfica anterior en dos representaciones, una que va desde punto 1 a punto 8 y prácticamente corresponde al rango de concentraciones en las que se está viendo el cambio con respecto al tiempo, mientras que esta gráfica tiene un rango que es completamente arbitrario y es demasiado amplio para el cambio de los datos de concentración. Entonces, si yo grafico concentración de -1 a 2, para empezar estoy graficando en un rango muy amplio, estoy graficando en concentraciones que no tienen un sentido físico, que son concentraciones negativas, y estoy perdiendo el sentido de el cambio que está ocurriendo con estos puntos. Prácticamente yo podría pensar que esto tiene un comportamiento constante. Sin embargo, ese es el efecto de la escala que estoy utilizando. Entonces, hay que ajustar los datos manualmente, que es más preciso que dejar que el programa elija la información, porque el programa no sabe qué sentido físico tienen los datos que estamos graficando. Y en ese sentido, también es importante jugar con la escala en la que nosotros vamos a graficar. Y es muy útil para este propósito usar escalas logarítmicas, semilogarítmicas, es decir, cuando solo un eje está en escala logarítmica o ambos ejes se grafican en escala logarítmica. En esta curva ustedes pueden ver que cuando hacemos la gráfica en el eje X en escala logarítmica, podemos ver lo que está sucediendo en este caso en concentraciones muy bajas y luego intermedias y altas, y cada región con una sensibilidad que no se aprecia cuando hago una escala lineal, cuando utilizo una escala lineal. Entonces aquí el cambio de 0 a 1 corresponde a una décima de toda la escala en el eje X que yo tengo. Y entonces en este caso yo estoy seccionando cada una de las regiones por órdenes de magnitud y puedo ver que el cambio no es tan instantáneo como se ve en la gráfica con el eje escala lineal. Entonces esto es cuestión de graficar con ejes lineales, ejes logarítmicos, y en cada una de las gráficas ver qué información estoy ganando al cambiar de una escala lineal a una escala logarítmica. De repente no necesito una escala logarítmica y la escala lineal puede ser la mejor, pero es mejor siempre saber cuál es la mejor opción que yo tengo para presentar